Muy buenas tardes. En el día de hoy quisiera estar hablando sobre la Trinidad, un tema que atañe a todos los adventistas del séptimo día y al mundo cristiano en general. Soy adventista del séptimo día. Soy cristiano. Creo en Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesucristo y creo que Cristo envió a su Espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió en Juan 14:18. ¿Cómo llegó a ser la Trinidad una doctrina oficial dentro de la Iglesia Católica y luego pasó a todas las demás iglesias, casi a todas? Hay pocos que no creen en la Trinidad. Otra pregunta, ¿tienes que creer en la Trinidad para ser salvo o para ser cristiano? ¿Es Dios verdaderamente una Trinidad? Tu vida eterna está en juego, créalo o no. La Iglesia Católica enseña en su catequismo que la doctrina de la Trinidad es la base de todas sus demás creencias. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo de la era cristiana. Ni Jesús ni ninguno de sus discípulos creyeron en una Trinidad. Todos los judíos creían en un solo Dios. Jesús era judío, así que Jesús jamás creyó en una Trinidad. Más bien, Jesús guardó los mandamientos de su Padre, especialmente en Juan 15:10, usted lo puede ver, y en Mateo 22:37 y 38, cuando él conversó con un doctor de la ley y le preguntó cuál es el primer mandamiento, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Cuándo entonces apareció la doctrina de la Trinidad? Apareció en el siglo IV, exactamente en el año 325, cientos de años después de escrito la Biblia. Había en la Iglesia Católica una gran controversia sobre la deidad de Cristo. Las dos facciones principales no se querían poner de acuerdo. Entonces el emperador Constantino, él quería mantener el orden en su imperio, que ya estaba en decadencia. 4 años antes, él había establecido el domingo como día de adoración obligatorio en su imperio, en honor al venerable día del sol. Esto es totalmente anticristiano. Solamente él quería asegurar que la religión no dividiera su imperio. Quería una sola iglesia, una sola religión, en un solo estado, con un solo emperador. Él quería mantener las cosas bien en su imperio para unificar las dos facciones en conflicto. Él nunca creyó en la Trinidad. Tampoco creyó en la verdad, pero necesitaba, como dije, paz y armonía en su imperio. No hay nada en la historia que demuestra que Constantino era un hombre de Dios. No era guiado por el Espíritu Santo para establecer esta doctrina, solo fue cuestión de política. Constantino reunió a 300 obispos en el Concilio de Nicea para que debatieran sobre el asunto. Ario o los arianos utilizaron la Biblia, o sea, las escrituras, para presentar su doctrina, texto sobre texto, párrafo, oración, un poco aquí, un poco allá, para poder debatir. La cuestión era si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos utilizaron, por ejemplo,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decían, Jesús es el Hijo de Dios y que en algún momento de la eternidad procedió del Padre. Pero sus contrincantes, entre ellos estaba también Atanasio, utilizaron las tradiciones católicas y la autoridad, según ellos, infalible del Papa para establecer su doctrina. Atanasio y su grupo ganó por mayoría de votos. Solo 2 no firmaron y los otros 298, me imagino, firmaron a favor. Así que el Papa declaró que las enseñanzas de Ario eran herejía, basándose no en la Biblia, sino en tradiciones sagradas de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ario fue desterrado, los arianos fueron perseguidos, muchos muertos. Ario tuvo que desaparecer por un momento, por un tiempo. Constantino logró lo que quería, un imperio unificado, aunque tuvo que matar, exiliar, perseguir, ultrajar, condenar y desaparecer a todos los que se oponían a esta nueva doctrina. Ario, después de algunos años, fue traído nuevamente al imperio para ver si se retractaba o qué hacía, pero como no lo hizo, lo invitaron a un banquete en el Palacio Imperial y después de haber comido, fue envenenado. Y realmente cuando salió, tuvo ganas de defecar, pero de apuro, así que corrió detrás de un lugar y ahí mismo comenzó a defecar tanta sangre que hasta sus intestinos se le salieron. Se desplomó desmayado y murió ahí mismo, en poco tiempo. Envenenado por no creer en la Trinidad. Imaginemos que hoy en día tomásemos a los políticos para decidir sobre nuestras creencias, nuestra fe, nuestras doctrinas. ¿Qué tal si los políticos tenían que debatir sobre cuál es el día de reposo? Estoy seguro que el domingo ganaría. Pero ¿qué pasaría con nosotros, los adventistas, y algunos que creen en el séptimo día, el sábado? Perderíamos. Y estaríamos obligados, como los arianos, a o acatar la nueva ley o ser perseguidos. Y esto va a volver a suceder. Esto va a volver a suceder. Imaginémonos si los políticos tuvieran que decidir sobre los mandamientos. ¿Cuántos creen ustedes que serían? Eliminarían esta, la otra, eliminarían el sábado, eliminarían el adulterio, quedarían como 4 o 5 mandamientos. El Catecismo Católico dice que para poder articular el dogma de la Trinidad tuvo que desarrollar su propia terminología con la ayuda de ciertas nociones de origen filosóficas. O sea, tomaron un poco de Egipto, un poco de Grecia, lo que decía Platón, un poco de Babilonia, un poco de Medo-Persa, y así formularon su doctrina de la Trinidad. Ustedes saben que Babilonia tenía su Trinidad. Nimrod, Semiramis, Tamuz. Egipto también tenía su Trinidad. Todos ellos tenían su Trinidad. En el año 381 ya la doctrina de la Trinidad tomó la forma que tiene hoy. O sea, 3 en 1, 1 en 3. O sea, 3 personas, un solo Dios, o que Dios se manifiesta, un solo Dios se manifiesta en 3 personas. ¿Es una doctrina humana? Solo por política. ¿Por qué se le da tanta importancia entonces a esta doctrina si no está tácito en ninguna parte
de las Escrituras. Es un invento de cientos de años después de Cristo. El Papa lo estableció ya oficialmente en el año 451 y nunca más toleró más debates sobre el asunto. Cualquiera que se atrevía a hablar contra la Trinidad era catalogado como hereje y blasfemo, y era o mutilado o muerto o simplemente desterrado, o alguna cosa tenía que sufrir. Millones fueron asesinados solo por mantener su opinión acerca de Dios. 3 naciones enteras desaparecieron masacrados y extintos por rechazar esta doctrina de la Trinidad de Roma: los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Desaparecieron por siempre. A pesar de todo lo que ocurrió, muchos mantuvieron su lealtad, corrieron a las más altas montañas, se metieron en cuevas para poder salvarse, pero mantuvieron su lealtad a Dios. Y hasta el día de hoy hay algunos que creemos en un solo Dios, como lo enseña la Biblia, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y creemos también en el Espíritu de Dios que fue enviado para estar con nosotros. Dios y Jesucristo allá en el cielo ministrando, y el Espíritu de ellos, el Espíritu de Dios, ministrando aquí en la tierra para los santos. La Trinidad divide a Dios de su Espíritu para formar un tercer ente, una tercera persona, un tercer ser. ¿Quién es el hombre para dividir a Dios o para separar a Dios de su Espíritu? El espíritu de Satanás es el mismo Satanás. El espíritu del hombre es el mismo hombre. Mi espíritu soy yo, no es otro. Entonces, ¿por qué el Espíritu de Dios tiene que ser otra persona? La iglesia no entiende ni siquiera ella misma sobre la Trinidad, ni la iglesia católica, ni ninguna iglesia que predica la Trinidad lo entiende. Por lo cual dicen que es el misterio de la Santa Trinidad. 1 más 1 más 1 igual a 1. Esto en matemática es tontería. Pero según lo tratan de explicar, pero jamás pueden dar una explicación lógica porque no tienen lógica. Así que dicen que es un misterio. Jamás he encontrado que alguien me pueda explicar qué es la Trinidad en sí, pero con inteligencia, con sensatez. Yo aprendí a sumar desde niño, 1 más 1 más 1. Entonces, ¿cómo va a ser 1? ¿Qué significa este misterio? Que ni siquiera podemos conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos como un padre amante. El diablo es el que no quiere que conozcamos a Dios. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús dice que podemos conocer a Dios, y para tener la vida eterna tenemos que conocer a Dios. Él dice que el Padre es el único Dios verdadero. Si hubiese otro, Él nos hubiera dicho. Algunos dicen, si no entiendes la Trinidad, no sabes quién es Dios. No sabes quién es Cristo. No entiendes el Evangelio. Yo pregunto, ¿cómo lo voy a conocer si es un misterio? Ni siquiera Jesús podría ser cristiano entonces, porque él no creyó en una Trinidad. Él jamás oró a una Trinidad. Él jamás alabó ni honró
a una Trinidad. Él siempre oró, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que ni siquiera Jesús podría ser cristiano entonces, porque Jesús no conoció a una Trinidad. Jesús enseñó en Mateo 19, 17, ninguno es bueno sino uno. Porque él no dijo que fueron tres. Él dice ninguno es bueno sino uno. También en Mateo 4:10 Jesús dice, el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. A uno, solo a Dios. La Trinidad es un engaño de Satanás que se interpone entre ti y un Padre amoroso, un Padre amante. Dios es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él. No necesitamos una tercera persona. Necesitamos a Él, necesitamos el sacrificio de Jesucristo y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. El Espíritu de Cristo en mí, Cristo en mí. Pablo en Romanos 1:7, en Corintios 1:3, en Gálatas 1:2, en 1 Timoteo 1:2, siempre mencionó a Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dejó por fuera al tercero si había un tercero? 1 Juan 1:3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué también Juan dejó por fuera al Espíritu si había otro ser? Yo quiero decirles algo. Babilonia y su Dios están totalmente opuestos al verdadero Dios. Babilonia adora a la Trinidad. Babilonia no adora al verdadero Dios. La Trinidad entonces no puede ser el verdadero Dios. Nunca hubo una controversia sobre la Trinidad en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Todos reconocían a un solo Dios. La Trinidad es como un árbol que siempre producirá malos frutos. Destierros, muertes, asesinatos, mutilaciones, excomuniones. Siempre producirá malos frutos. Si es de Dios, ¿por qué tantos millones han muerto? Y muchos millones más serán muertos por esta doctrina de la Trinidad. Por favor, no se pierdan la segunda parte de este video, donde trataré sobre la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como Elena de White, James White, su esposo, Joseph Bates, Uriah Smith, John Andrews, Hiram Edson, todos se opusieron rotundamente a la Trinidad. Ninguno de ellos eran trinitarios. Todos murieron sin adorar a una Trinidad. Y yo creo que serán salvos. Que son salvos. Aunque se opusieron a la Trinidad. Pero después de muertos, un sacerdote católico convertido al adventismo y pastor adventista ahora, logró introducir esta doctrina en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo pierdan, va a ser interesante. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, en esta tarde quiero hablar sobre la Trinidad. Historia de la Trinidad, segunda parte. ¿Qué creían los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la Trinidad? ¿Cómo llegó esta doctrina a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Voy a tratar estos puntos en algunos videos cortos, porque los videos largos me están dando un poco de problemas subirlo a YouTube. Muy bien.
Empecemos por Jaime White, el esposo de Elena White. Él denunció la Trinidad. Él dice, Jesús oró para que sus discípulos sean uno como Él era uno con el Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con 12 cabezas, sino 12 discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su Maestro. Tampoco el Padre y el Hijo son parte del Dios tres en uno. Son dos seres distintos, pero uno en el diseño y realización de la redención. La forma en que los espiritualizadores han depuesto o negado al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo es usando primeramente el viejo inescritural credo trinitario. Mira cómo lo llama él. Él dice, la Trinidad inexplicable que hace de Dios tres en uno y uno en tres es malo y absurdo. Sin embargo, Elena White nunca lo corrigió, sino dijo de él, Dios ha permitido que la preciosa luz de la verdad brille sobre sus palabras y ilumine su mente. Él puede reflejar los rayos de luz de la presencia de Jesús sobre otros por sus prédicas y escritos. Dios lo ha utilizado como maestro y como líder. Ella habló siempre bien de su esposo. ¿Por qué nunca lo corrigió? ¿Por qué no lo llamó aparte y le dijo, esposo, usted está enseñando algo que no es de acuerdo a la Biblia o lo que Dios me ha revelado? No, ella dijo que Dios lo ha utilizado cuando él hablaba. ¿Qué decía Joseph Bates, otro de nuestros pioneros en cuanto a la Trinidad? Él decía, respecto a la Trinidad, llegué a la conclusión de que es imposible para mí creerlo. Le dijo a su padre, si tú me convences que yo soy tu papá y que tú eres mi hijo y que también yo soy tu hijo y tú eres mi papá, entonces creeré en la Trinidad, decía él. La Trinidad es una doctrina que nunca será entendida. Daniel 7, 13 y 14 y Mateo 16, 13 al 19, ya Jesús y Pedro lo habían aclarado que él era el Hijo del Dios Altísimo. Vemos aquí que otro de nuestros pioneros también negaba la Trinidad y la hermana Elena White, que estuvo muy cerca, nunca tampoco lo corrigió, sino permitió que siguiera hablando en contra de la Trinidad. Muy bien, ¿qué decía Mary Cornell? Él decía, la masa de los protestantes y los católicos creen en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, castigo en la muerte, tortura sin fin, aspersión en el bautismo y el domingo, todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Hay entre la madre y sus hijas un gran parecido familiar. Muy bien, ¿qué decía J.N. Andrews? Decía él, la doctrina de la Trinidad que se estableció en la Iglesia por el Concilio de Nicea en el año 325. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Las medidas infames en que esta doctrina fue impuesta sobre la Iglesia haría sonrojarse a cualquier creyente de esta doctrina. ¿Qué decía J.N. Lowborough? La Trinidad es contrario al sentido común, es contrario a las Escrituras, su origen es pagano y fabuloso. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno
un Dios, entonces son tres dioses. El capítulo 17 de Juan es suficiente para refutar la doctrina de la Trinidad. Más de 40 veces en este capítulo, Cristo habla de su Padre como una persona distinta a sí mismo. Este capítulo trastorna por completo la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no ocurre en ninguna parte de las Escrituras. El principal texto utilizado es 1 Juan 5:7, que es una interpolación. De 113 manuscritos, el texto no aparece en 112. No se encuentra en ningún manuscrito antes del siglo X y el primer lugar que se produce en el griego es en el año 1215. Su origen es pagano y fabuloso porque está basado en el tridente persa. Esta doctrina entró a la iglesia casi al mismo tiempo que el culto a las imágenes y guardar el día del sol. ¿Qué decía Elliot J. Wagner? Decía, la divina unidad entre el Padre y el Hijo es que ambos tienen un mismo espíritu. Padre e Hijo, un mismo espíritu. ¿Qué decía F. R. Cottrell? Él decía así sobre la Trinidad. Lo rechazó de plano como un error fundamental. La Trinidad elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. La Trinidad es un error no bíblico, como la inmortalidad del alma, la aspersión y el guardar el domingo. Dijo, nunca escuché que algún discípulo confesara fe en la doctrina de la Trinidad. Que una persona sea tres y que tres sean uno es la doctrina que es contraria a la razón y al sentido común. Nuestro Creador ha hecho que sea un absurdo para nosotros que una persona sea tres y que tres sean uno. Sin embargo, para mantener la doctrina de la Trinidad no es solo una evidencia de la mala intención, sino la intoxicación del vino de la cual todas las naciones han bebido. Alonzo T. Jones decía, lo que era requerido por el papado era que la religión cristiana fuera nacional, la disciplina de la iglesia mantenida por el poder civil, que el juramento debe aplicarse a todos, todos deben creer en la Trinidad, la blasfemia debe ser castigada y que todos deben observar el domingo. Este es el objetivo del papado. J. H. Wagner decía, la reverencia por las Escrituras no implica reverenciar lo que los hombres opinan sobre las Escrituras. Él hablaba de las inconsistencias de los trinitarios. No podemos aceptar la idea de una Trinidad como es sostenida por los trinitarios. La doctrina de la Trinidad degrada la expiación. No podemos aceptar la idea de una Trinidad sin renunciar a la dignidad del sacrificio hecho para nuestra redención. Pregunta él, ¿qué es el domingo? Es un día dedicado al honor de la Santísima Trinidad. ¿Qué decía J. M. Stevenson? Él decía, es una imposibilidad natural que el Padre sea tan joven como el Hijo y que el Hijo sea tan viejo como el Padre. Que decía Uriah Smith. Él decía en Mateo 28:19, expresamos nuestra creencia en la existencia de un solo Dios verdadero, la mediación de su Hijo Jesucristo y la influencia del Espíritu Santo. Este Espíritu es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es una divina influencia de ambos. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es una divina influencia de ambos, del Padre y de su Hijo Jesucristo. Hasta aquí voy a dejar por hoy este video. Dicen que en sus últimos años de vida la hermana Elena G. White
llegó a ser trinitaria. En mis próximos videos voy a demostrar que esto fue una gran mentira de parte de Leroy Froome y los que querían introducir la doctrina de la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista. No se pierdan el próximo video. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Conversando con una amiga sobre la Trinidad, ella me dijo que había estudiado muy bien las cosas y que Mateo 28:19 le presenta a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas divinas coeternas de la Trinidad. En el día de hoy, quiero analizar el texto y ver si realmente dice así. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que no dice ese texto? Aquí estamos viendo a Jesús que estaba por dejar a sus discípulos y les estaba dando un mandato de bautismo. No estaba enseñando absolutamente sobre la deidad. Era una orden de bautizar. Él ya había hecho esto de enseñarles quién era su Padre. En Juan 17:3, él había dicho claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos ver en Mateo 11:25, donde él habla sobre Dios. Juan 14:21, 22. También es Dios de Israel, Dios del cielo y de la tierra. Esa la vimos en Mateo 11:25. También Jesús ya había enseñado sobre sí mismo quién era Él. Él dice que Él es el Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Juan 10:36 y Juan 5:18. Él dijo que salió de Dios. Juan 17:8. También dijo que era el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16. Dice que tiene herencia divina. Juan 5:23 y 26. También Pedro había confesado que él era hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Marcos 5:7. Así que ya él había enseñado mucho acerca de su Padre, acerca del mismo. También había enseñado sobre quién era el Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu Santo da vida. Él también sopló sobre sus discípulos en Juan 20:22 y les dijo, recibe. Cuando habla del Consolador, también él dice, yo vendré a vosotros. Juan 14:18. Muy bien. ¿Qué es lo que no dice el texto que muchas personas asumen que es así? El versículo no menciona en ninguna parte la palabra Dios. El versículo no menciona la palabra persona, ni entidad, ni ser, nada de eso. El versículo no dice nada sobre la naturaleza de estas tres personas. No nos habla de la relación existente entre ellos. No nos dice que Dios está compuesto de tres personas. No dice nada de tres en uno, uno en tres. No nos dice quién es el Espíritu Santo. No nos dice que estos tres componen un solo Dios. No nos dice que esta es la Trinidad, ni trío, ni triuno, nada de eso. Tampoco dice que son dos personas y tres personas iguales o coeternas. No define a tres seres coeternas iguales. No lo hace. No se puede probar nada de la Trinidad en este versículo. Todo es según lo que se nos ha enseñado o sobre nuestra imaginación, que imaginamos que este texto dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando en ninguna parte del texto
se enseña eso. Ninguno de los discípulos llegó a la conclusión a que llegan la gente de hoy. Jesús nunca enseñó a sus discípulos que Dios era así. 3 en 1, 1 en 3. Todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Solamente. Usted lo puede ver en Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. Solamente se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Será que todos los discípulos desobedecieron a Jesús? Los discípulos entendieron muy bien lo que Jesús les quería decir. No podemos utilizar la orden de bautizar para enseñar algo que Cristo no enseñó. Que Dios me los bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, bendiga a los oyentes de este video y que no estén añadiendo a tu palabra las cosas que no se encuentran en tu palabra. En tu palabra, en ninguna parte, desde Génesis hasta el Apocalipsis, dice Dios Espíritu Santo. No existe. Tampoco existe Trinidad, oh Dios. Tú sabes que tú no pusiste eso ahí y tú no querías que ningún hombre en este mundo adorara a una Trinidad. Que tu pueblo, oh Dios, te busca en espíritu y en verdad y adoren como nos manda Cristo, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.